es Dios es para todos, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa para cada uno de ustedes? Porque vamos a participar todos. La palabra cultura. Cultura. Moderna o antigua. La definición. Bueno, yo entiendo que es la misma. No, no es la misma. No, a ver, dígame usted. Usted es profesor, usted tiene que explicarme. Antes de tener cultura era tener un alto conocimiento, un conocimiento amplio de los, vamos a decir, de los chinos, de los japoneses, de Europa, del mundo. Eso era tener cultura. Okay. Ahora, cultura es lo que ellos llaman autóctono, lo propio. Ok, ya entiendo. Si nosotros somos brujos, esa es la cultura dominicana y no se puede tocar, porque eso es cultura. Lo propio. Okay. Entonces el concepto ha variado completamente. Mucho, sí. Para dejar como a la gente en su problema, en su poco conocimiento y eso, porque ellos si andan desnudos, hay que dejarlo así porque esa es su cultura. Tú sabes, no pueden aprender otra cosa. Es verdad. Hay que... A ver, ¿alguien más? Yo diría que desde el punto de vista de las ciencias sociales, las culturas son como un grupo de costumbres, creencias, digamos, actividades, formas de ser, digamos, Ok. Hermana Rosalía. Porque yo desde siempre he escuchado, yo no estaba en la escuela, que se definía cultura como los conocimientos y la práctica que tenía una sociedad o un pueblo. Eso es cultura, sus conocimientos, sus prácticas que ellos tienen, tanto religiosas como sociales. Que cae en lo que en la última que dijo María, las cosas que se declaran como eso es propio de nosotros. Bien. Hedri, ¿tú levantaste la mano? Sí. Ah. Hermano Ramón. Si no, eso, la agricultura es un conjunto un grupo de conocimientos, de conocimientos, todo lo que la gente aprende, lo que la gente conoce, un sitio determinado. Esa es su cultura. Okay. Mi hermana. Por ejemplo, en África, visten de una forma desnuda. Esa es cultura de ellos. Hay otros países que, aun siendo adventistas, usan cosas que nosotros no usamos. Para mí, eso es la cultura de ellos, la de nosotros. No usamos ese tipo de Cosas, exacto. la gente. Entonces aquí en Wikipedia dice cultura, creencias, ¿verdad? Como todos mencionamos, valores, comportamientos que se comparten en un grupo. Puede ser un grupo religioso o un grupo de una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres, las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. Bien, ¿verdad? Entonces, como ya definimos cultura, entonces vamos a ver qué significa para cada uno de ustedes multiculturalidad. Multiculturalidad. Como su nombre lo dice, eso es cuando el cúmulo de diferentes culturas, tú puedes englobar a una persona que multiculturalidad ha vivido en varios ambientes, se mueve en varios culturas diferentes. Tiene varios conocimientos culturales. Excelente. Hay personas que se dedican a eso, a incursionar culturas diferentes, comidas diferentes, estilos diferentes. Que eso lo hacen como hobby. Yo conocí a alguien que ese era su pasatiempo, visitar diferentes países para conocer su cultura. Bien, entonces aquí en Wikipedia dice que la multiculturalidad es un área de comunidad
es una etnia, una aborigen, grupos étnicos extranjeros, caracterizados por la convivencia de diversas culturas, lo que todos hemos dicho y hemos aceptado todos en un mismo fin. Ahora la otra pregunta es, ¿Dios es multicultural? Yo no creo en cultura. Ok, vamos a ver. La hermana Marilyn primero. Dígame usted, mi querido. ¿Para usted Dios es multicultural? No, para mí Dios es Dios. Y no importa en la cultura que esté, nosotros debemos seguir sus lineamientos y sus consejos porque son de beneficio para el hombre. El actuar, el accionar del hombre delante de Dios no va porque eso es lo que a mí me enseñaron, ni porque yo aprendí eso, ni porque si no nosotros no fuéramos a enseñarle a los cafres en África a vivir una vida sana o mejor vida, porque esa es su cultura y ellos están bien ahí, se mantienen bien ahí. No es lo que Dios dice que te conviene hacer para que tú tengas una vida más larga, más útil, más saludable, más beneficiosa. Vamos a ver, mi hermana Rosalía. Yo diría que Dios se manifiesta en las culturas, los diferentes tipos de Dios se manifiesta. Era manifestar su amor y su poder. Pero no diría que yo cambiaría porque que Dios es multicultural. En estos días vi algo de una cultura que ellos cuando los bebés nacen lo parten en la cabeza para que boten sangre y se le vaya la maldad. Es su cultura. No creo yo que Dios se favorece con eso. Sin embargo, en esa cultura se manifiesta el amor y el poder de Dios para salvar. No lo diría como multicultural, pero sí que ama a cada persona de toda la cultura, que ama a todas las personas. ¿Y usted, hermana Ramón? Jesucristo estuvo aquí en esta tierra y vivió en una tierra y usó la cultura conforme a la cultura que tenían ellos, inclusive hasta la cultura religiosa que él manifestaba. Cuando él salvó a los leprosos, le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Eso es lo que se hacía. Y él siguió el modelo. O sea, fíjate que Jesús se movía en el tiempo que estaba, lo que la gente hacía, él decía, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bien, Carlos. Yo diría que es un tema Espinoso. no espinoso, pero eso depende de muchos puntos de vista. Porque el multiculturalismo es una coexistencia cultural. Y si vemos a Dios como un ser que ama todo, y es para todo, Es multicultural. que no importa tu cultura, Dios te ama igual. Y quiere para ti un mensaje. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, sí, y en la Biblia nosotros podemos ver muchos casos de Dios se acercó y utilizó personajes que fueron muy importantes, por ejemplo, la cultura totalmente distinta. Dios amó mucho, a pesar de sus creencias y de sus costumbres. Entonces, eso depende del punto de vista. Entonces, dime. ¿Por qué Dios quiso un pueblo que estuviera dentro del idioma del mundo para enseñar a todas esas culturas a vivir de la forma que Él quería que ellos vivieran? No es que Dios lo desecha ni nada de eso, pero no lo va a dejar dentro de sus errores y de sus problemas. Porque Él vino a romper cultura. Sí, porque Él vino a darle importancia a la mujer, a enseñarnos que todos somos iguales. Y era un asunto cultural de ese tiempo, la mujer no valía nada, o se consideraban una otra persona que no eran iguales que los judíos. Pero yo diría que corregir los errores culturales no necesariamente
va en contra de la cultura. Porque tratar de que yo acepte a alguien a pesar de su cultura, yo lo podemos tener incluso la misma creencia religiosa. Cuando hablando de cultura, no podemos hablar solamente de religión. Yo tengo que quedar mexicano que lo cambie. Como dice la Biblia, el Señor aborrece el pecado, Pero ama al pecador. Bien, entonces, vamos a tener algo bien claro. No podemos ligar cultura con espiritualidad, porque lo espiritual va desligado a la cultura. Porque, como dice mi hermana, la hermana Marilyn, dice el hermano Ramón y Carlos, Dios, para poder dar el mensaje, cuando vino por primera vez, tuvo que involucrarse con las culturas. Entonces, en ese punto de vista podemos decir que Dios es multicultural. Porque ¿cómo predicarle a los mexicanos si no nos empapamos de su cultura para buscar un huequito y poder mostrarle a ese Dios que servimos? Vamos a buscar nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, que dice de la siguiente manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme y le hace justicia. Amén. A ver, ¿qué ustedes entendieron de ese versículo? ¿Lo podemos aplicar al tema de la cultura? Dígame, hermana, ¿por qué? Se puede aplicar porque la misma Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas. El Señor no le importa si yo soy morena, si soy azul de tan negro, si soy tan blanca Como un papel. Él me ama de igual manera, porque Él es el creador de cada uno de nosotros. Y por eso se puede aplicar. Sí. Porque no amas igual. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, rapidito. Vamos a mencionar uno muy destacado, importante, que viene a colación con la cultura y lo espiritual. En este caso vamos a hablar de José. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Casualmente el sábado, la hermana Rosalía estaba predicando sobre esta hermosa túnica de colores de José. Pero en este momento nos vamos a enfocar justamente en Génesis 37, el versículo 28. Génesis 37, versículo 28, que dice: Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. No sé más o menos a la que edad José se pudo ir a Egipto, pero era un jovencito, ¿verdad? Pero ya José, en su mente, en su corazón, en su casa, tenía un conocimiento y tenía una cultura, pero le tocó una diferente porque fue vendido por sus hermanos y tuvo que irse a Egipto. ¿Y qué nos relata la Biblia sobre José y Egipto? Que esta ciudad fue próspera, ¿por qué? Por José. Porque fíjense, aunque él no estaba en sus raíces, en su cultura, él utilizó lo que tenía a mano para demostrarle al faraón específicamente y también al pueblo, porque fueron testigos de muchas cosas, el valor que tenía su espiritualidad para mostrarle a ellos quién era su Dios, no importando que él viviera en otra cultura, pero él trató de los medios necesarios de enseñarle ese poder de ese Dios. Por eso yo entiendo que Dios es el Dios de todas las culturas. Incluso en Mateo 28, que es nuestro tema, nuestro versículo de la gran comisión, ¿qué es lo que dice? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, tribu, nación y lengua. Entonces, si yo no comparto la misma cultura con un peruano, pero ¿cómo le voy a hablar de Cristo? Si estoy ligando una cosa con la otra.
tenemos que tratar de buscar, como hizo Pablo en Hechos 17, versículos 22 al 25. Dice aquí: entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, halléis también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, ¿es a quién yo adoro? Él buscó la oportunidad. Se introdujo en su cultura para adaptar a Dios en ese momento y poder darlo a conocer a los atenienses. Entonces, también Dios de una manera especial usó un rey malvado, como mencionó Carlos, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? Fue la única persona que no tenía una cultura cristiana, que no era del pueblo elegido de Dios, y el Señor le reveló la historia desde el principio hasta dónde, hasta el final. Hay algo importante ahí. Nabucodonosor se introdujo tanto su cultura que lo que utilizó en el sueño de Nabucodonosor fue un estado, porque Nabucodonosor era un ídolo. Utilizó un ídolo para revelarle toda esa conocimiento. Fue un ídolo. Sí, porque ¿cómo podemos nosotros hablar de nuestro Dios? Tenemos que buscar algo que compagine, porque como Dios es el creador de todas las culturas, siempre va a haber algo que podamos asociar, unir, porque Dios nos da ese poder, nos da la sabiduría, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, yo creo que hay tantas diversidades de religiones, por eso mismo, por las diversidades de cultura, porque nos estamos enfocando en que la cultura nos afecte de manera espiritual. Pero ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros, de la mejor manera, busquemos esa oportunidad para poder introducir a los demás para llevar el Evangelio. Miren el mismo sábado que vimos de probar y ver. Ese hombre en lo más recóndito, él no podía llegar diciéndole: miren, quítense su arete, quítense eso. No, ¿cómo lo van a escuchar el Evangelio? Él tuvo que introducirse en su cultura, sabiendo que tiene límites, porque sabemos que nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, pero no podemos escudar de que, ay no, porque como yo estoy aquí me voy a poner esto así. Como yo estoy en este país voy a usar esto asado. Como yo estoy... No, debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir el mandamiento, la gran comisión que tenemos. ¿Y cómo es nuestro eslogan? Nuestra cultura es evangelizar. Entonces, yo entiendo, viendo estos pasajes de la Biblia, analizando, estos días que tuve el poquito de tiempo, este es un tema muy amplio y tiene mucho tela por donde contar. Pero lo que yo realmente quiero enfatizar es que Dios es el Rey del universo y creó todas las culturas. Y nosotros estamos para ir y dar el mensaje de salvación a cualquiera, nación, tribu y lengua. Porque ya al final, cuando Jesús venga, entonces sí vamos a estar todos unidos y vamos a tener una sola cultura. ¿Cuál? La cultura celestial. Por eso quería cantar el canto: hay un mundo donde no hay ni raza ni color. Todos somos iguales en la presencia del Señor. Tal vez no simpaticemos, todos en el concepto. Yo sé que hay unos que dicen que sí, que Jesús sí es multicultural, otros que dicen que no es multicultural, porque ya había tenido este tema hace varios meses atrás. Por eso quise hablar de esto aquí en la iglesia,
porque entiendo que lo que importa es el autor de la escultura y lo que nosotros debemos desarrollar y cumplir. Nada, que el Señor nos bendiga. Esperemos que podamos usar nuestra cultura en el mejor beneficio para la obra del Señor y así poder dar a conocer a los demás el gran amor que tiene Dios por cada uno de nosotros y ese gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por cada una de las naciones, por cada una de las tribus, por cada una de todas las culturas que tiene este planeta Tierra. Que el Señor les bendiga. Entonces, quiero por favor que la hermana Rosalía nos dirija en oración para concluir. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el ánimo y la fortaleza de venir a tu casa de oración. Gracias porque en esta noche, Señor, tú usaste a la hermana Mel para que ella pudiera hablarnos del gran amor de Dios hacia cada una de las personas y el compromiso que tenemos de llevar el mensaje de salvación y de vida. Pedimos, Señor, que tú puedas ayudar a cada hermano que no se encuentre en esta noche, especialmente, Señor, a la familia de hermano Castro, de Vilma y a casa. Sé con ellos, dale fortaleza, sanidad y también, Señor, manifiéstate en aquel hogar, dándole, Señor, tranquilidad y paz, no como la da el mundo, sino como tú sabes dar. Llévanos en paz a nuestro hogar y obra el milagro de la transformación de nuestras vidas. Que podamos seguir hacia adelante y poder entender nuestro eslogan. Nuestra cultura es evangelizar y prepararnos para llegar a la cielo. Amén. Amén.